Hay algo dentro de ti que siente el infinito, incluso cuando el mundo insiste en mostrarte solo lo que tus ojos pueden ver. Es un sentimiento sutil, como recordar un lugar que nunca has visitado, pero al que ineludiblemente pertenece. Es el eco de la inmensidad, el retumbar silencioso que nos atraviesa en plena noche, cuando las distracciones cotidianas se disuelven y nos quedamos solos con la pregunta más fundamental de todas: ¿qué es, después de todo, este gran e inmenso teatro llamado existencia? Respira lenta y profundamente y siente el vasto espacio dentro de ti, no el espacio físico de los pulmones, sino la cámara silenciosa de la mente, el observatorio privado donde la luz de las estrellas y la oscuridad de los agujeros negros se encuentran y se resuelven en pensamientos. Stephen Hawking, con su mente brillante aprisionada en un cuerpo que se dio demasiado pronto, nos recordó, con claridad penetrante, que el camino hacia la comprensión del universo comienza inevitablemente con el viaje más íntimo, comprenderse a uno mismo. Este es el punto de partida de la ciencia de la claridad. No es un tratado sobre cosmología lejana, sino una inmersión profunda en los mensajes de uno de los más grandes intelectos de nuestra era, mensajes que sirven como faros para iluminar nuestras propias mentes y ampliar los límites de nuestra percepción interior. Hawking nos ofreció mucho más que complejas ecuaciones y teorías sobre el origen del tiempo. Nos legó una filosofía práctica sobre la curiosidad, sobre la dignidad de la búsqueda y, fundamentalmente, sobre nuestra posición paradójica en el cosmos. Somos irrelevantes en escala. Estamos hechos de polvo de estrellas, pero al mismo tiempo somos la única forma conocida que el universo ha encontrado para observarse y cuestionarse. Somos la conciencia efímera pero esencial, que transforma el caos primordial en orden inteligible, que bautiza constelaciones, que mide la velocidad de la luz y que, sobre todo, intenta encontrar un significado, una narrativa cohesiva, dentro de la inmensidad de la nada. Cuando esta percepción de uno mismo y de nuestra conexión con el cosmos se estrecha, cuando la mente se cierra en una cómoda rigidez y rechaza el misterio, perdemos el rumbo de la existencia. Caemos en la trampa de lo finito, de lo inmediato, y olvidamos que nuestra verdadera vocación no es la mezquina supervivencia, sino la incesante expansión de la conciencia. La claridad que buscamos no es un estado de certeza última, sino el coraje de abrazar la incertidumbre con una curiosidad insaciable. Y es precisamente esta claridad la que Hawking resumió en sus mensajes más poderosos. Nos enseñó que la mente humana, a pesar de sus limitaciones biológicas y temporales, es el punto más agudo de toda la creación. Es el instrumento capaz de contemplar el pasado de 13.000 millones de años y especular sobre el futuro que se extiende para siempre. El fundamento del pensamiento de Hawking y el núcleo de nuestra exploración reside en la idea de que la ciencia no es una mera colección de hechos, sino una actitud ante la vida. Es el rechazo de la superstición perezosa, la negación del consuelo de la ignorancia, es la búsqueda incesante de leyes que gobiernen el aparente caos. Y en el proceso, descubrimos que cuanto más miramos al cielo, más profundamente nos vemos obligados a mirar dentro de nosotros mismos. El universo se convierte en un espejo de nuestra capacidad de razonar. La belleza de una ecuación, la elegancia de la relatividad general, son reflejos directos de la capacidad de abstracción y el orden inherente a nuestra propia estructura mental. La ciencia, para Hawking, era el camino más puro hacia la espiritualidad, un encuentro directo con la realidad, sin necesidad de intermediarios dogmáticos. Esta expansión mental a la que nos referimos no es un evento único, sino un proceso continuo de desmantelamiento de barreras autoimpuestas. Nuestra mente, acostumbrada a lo trivial y repetitivo, tiende a crear límites rígidos, definiendo lo posible y lo imposible en base a la experiencia limitada de la vida cotidiana. Pero el cosmos, como Hawking demostró persistentemente, opera en términos que desafían nuestra intuición. Los agujeros negros no son solo puntos sin retorno, distorsionan el tejido del espacio-tiempo de maneras que requieren que reinventemos nuestra propia lógica. El Big Bang no es solo un acontecimiento pasado, es un límite de tiempo que nos obliga a afrontar la idea de que el tiempo, tal como lo conocemos, puede haber tenido un comienzo. La inmensidad del cosmos es, por tanto, el gran catalizador de la humildad filosófica. Cuando intentas controlarlo todo, cuando te aferras a las pequeñas certezas de tu mundo, olvidas que somos solo una pequeña parte de un drama cósmico incomprensible. Y es precisamente esta humildad, esta aceptación de nuestra pequeña escala, lo que paradójicamente revela claridad. La claridad de que las mayores limitaciones no están en el universo exterior, sino en el universo interior de nuestra mente.
en nuestra renuencia a hacer las grandes preguntas. Si estas reflexiones sobre la curiosidad como motor de la existencia y la conexión profunda entre la mente y el cosmos te han abierto algo dentro de ti, un pequeño rayo de luz en una habitación oscura, siéntete invitado a dejar un me gusta y suscribirte. Aquí buscamos juntos esta expansión de la conciencia, este viaje de comprensión que Stephen Hawking creía que era la misión principal de la humanidad. El gran conflicto filosófico de nuestra era no está en la política o la economía, sino en la batalla entre nuestra mente atrapada en lo inmediato y nuestro potencial para lo infinito. Vivimos en una época de ruido constante, de saturación de información, donde el silencio necesario para la contemplación cósmica es casi imposible de encontrar. El dolor de la limitación interior es el dolor de sentir la inmensidad del universo, pero no poder alcanzarlo, de saber que somos capaces de pensar en galaxias distantes, pero quedar atrapados por las ansiedades triviales del mañana. Hawking, en su viaje personal contra la finitud del cuerpo, encarnó la esencia de la expansión mental. Demostró que la mente no está limitada por la materia, que la exploración más profunda puede ocurrir en el silencio de una silla de ruedas, siempre y cuando la llama de la curiosidad permanezca encendida. El dilema es claro. Por un lado, tenemos una cómoda ignorancia, encerrados en burbujas de información que solo confirman lo que ya sabemos. Por el otro, tenemos una curiosidad exigente, que nos obliga a afrontar lo que no sabemos, a admitir lo poco que entendemos. El universo es caótico, pero nuestras mentes anhelan comprensión. El universo es indiferente, pero nuestra mente busca un propósito. El universo es vasto, pero nuestras mentes se sienten pequeñas. Esta dualidad entre lo finito y lo infinito, entre la rigidez del miedo y la apertura del descubrimiento, es el campo de batalla de nuestra claridad, y el mensaje de Hawking es una invitación a abandonar el ruido mental y sintonizarnos con el silencio cósmico. Solo en este silencio, donde las voces del ego y la ansiedad se calman, podemos escuchar la melodía de las leyes fundamentales que gobiernan toda la realidad. Cuando nos permitimos afrontar nuestra insignificancia, el hecho de que somos solo un grano de arena en una playa infinita de estrellas, el dolor de la limitación se convierte en libertad. La humildad de nuestra posición cósmica nos libera de la necesidad de tener todas las respuestas. Ella nos recuerda que el placer no está en la llegada, sino en el maravilloso e interminable viaje del descubrimiento. La verdadera claridad no es verlo todo, sino comprender que la esencia de la vida es la búsqueda de ver más. Hay una parte de ti que solo despierta cuando finalmente te rindes, cuando permites que la rigidez de tus pensamientos se disuelva y te das cuenta de que el espacio infinito que tanto buscas en el cosmos reside, principalmente, dentro de tu propia mente. De este descubrimiento, de la cartografía de este universo interior dibujada a la luz de la ciencia racional, hablaremos a continuación, explorando cómo los mensajes de Hawking nos permiten redefinir los límites de nuestra propia existencia. El verdadero viaje de expansión no es el viaje a estrellas lejanas, sino el cuestionamiento profundo de la solidez de lo que llamamos realidad inmediata. Mira tu entorno, las paredes que te rodean, la firmeza del suelo bajo tus pies, el ritmo constante de tu día. El intelecto humano fue programado para buscar estabilidad, para construir modelos predictivos que garanticen la supervivencia. Sin embargo, Stephen Hawking nos recordó claramente, el universo es inherentemente inestable, y el intento de fijarlo en categorías rígidas es la primera limitación impuesta a la claridad. Estamos atrapados en la trampa de la solidez percibida. Lo que experimentamos como un hecho es solo la punta de un iceberg de posibilidades probabilísticas. La búsqueda de claridad, en este contexto, requiere una revolución mental, una aceptación radical de que la realidad es mucho más fluida y maleable de lo que nuestros sentidos burdos pueden procesar. La física cuántica ha enseñado a la ciencia que, en el nivel más fundamental, la certeza es un espejismo. Hawking amplió esta visión al nivel existencial, sugiriendo que nuestra percepción de nuestro propio ser debe ser igualmente flexible. Imagine la mente como un observatorio. Si las lentes de este observatorio se ven empañadas por prejuicios, miedos o la creencia inquebrantable en la inmutabilidad de lo inmediato, todo lo que vemos quedará distorsionado. El mensaje de Hawking es una invitación insistente a pulir esas lentes a través de una curiosidad incesante. La curiosidad no es, para él, un mero pasatiempo académico. Es el motor de la existencia, la única herramienta que nos permite trascender el aquí y ahora. Piense en el costo de la rigidez mental. Cuando nos aferramos a una identidad fija, a una narrativa personal inmutable, nos negamos, metafóricamente, a aceptar la dilatación del tiempo. Insistimos en que el tiempo solo corre en línea recta, a la velocidad que nos conviene, ignorando la relatividad inherente a la experiencia. Esta rigidez consume energía, genera la fricción interna, el ruido mental que impide la recepción de la señal cósmica,
del vasto silencio donde residen las grandes ideas. Halcón N.G., en su búsqueda de la teoría del todo, buscó una elegancia matemática que explicara el origen del universo sin necesidad de un creador arbitrario. Esta búsqueda, que parece puramente científica, conlleva una profunda implicación filosófica para la vida cotidiana. La claridad llega cuando encontramos elegancia en nuestra propia estructura interna, cuando eliminamos suposiciones innecesarias, dogmas personales y creencias limitantes. La ecuación de la vida se simplifica. La confusión suele ser el resultado de demasiadas variables no esenciales. La inmensidad del cosmos, a menudo evocada por Hawking, sirve no solo para humillarnos, sino también para darnos una perspectiva de escala. Cuando miramos galaxias a millones de años luz de distancia, nuestros problemas personales no desaparecen, sino que se redimensionan a su escala real. El dolor de la limitación interior, el dilema entre la finitud y la aspiración de expansión, se alivia cuando nos damos cuenta de que estamos hechos del mismo polvo de estrellas que estamos contemplando. La insignificancia, bien comprendida, no es deprimente, ella es liberadora. Nos quita la presión de ser el centro del universo y nos permite ser simplemente un observador privilegiado. Esta transición de la centralidad a la observación es el corazón de la claridad racional. La mente suele situarse en el epicentro de todos los acontecimientos, interpretando el mundo desde un ego inflado y reactivo. Pero la ciencia de Hawking exige que demos un paso atrás, que nos observemos a nosotros mismos como un fenómeno, dentro de un fenómeno más grande. ¿Quién es el observador que lee estas palabras? Es la conciencia, esta misteriosa manifestación de la materia organizada, que intenta comprenderse a sí misma a través de modelos limitados. La paradoja que nos presenta es la siguiente: estamos hechos de materia regida por las leyes de la termodinámica, destinada a descomponerse, pero tenemos la capacidad de contemplar la eternidad. Es esta tensión entre lo finito, nuestro cuerpo y nuestra vida limitada, y lo infinito, nuestra capacidad de pensar, la que alimenta la verdadera búsqueda de claridad. Si aceptamos que somos finitos pero nuestra curiosidad es infinita, nos vemos obligados a tomar decisiones drásticas de enfoque. No hay tiempo para ruidos mentales triviales. La rigidez de nuestras creencias sobre el tiempo es uno de los mayores obstáculos para la expansión de la mente. Vivimos en un presente ilusorio, refiriéndonos constantemente a culpas pasadas o ansiedades futuras. Hawking, al estudiar los agujeros negros y la naturaleza del espacio-tiempo, se ocupaba de la maleabilidad temporal en su forma más extrema. Nos enseña, metafóricamente, que el tiempo no es una carretera, sino un océano, y la claridad es la capacidad de navegar en este océano sin la ilusión de que el puerto de salida o el puerto de llegada son más importantes que el viaje en sí. Cuando estamos atrapados en la ansiedad, en realidad estamos tratando de vivir en múltiples puntos del tiempo simultáneamente, sobrecargando el sistema de procesamiento. La serenidad meditativa, el silencio cósmico interior que buscamos, es el resultado de centrar toda la energía perceptiva en el único momento en el que se puede acceder a la realidad, el presente consciente. Hawking nos dio un poderoso antídoto contra el estancamiento. El conocimiento está siempre en movimiento. Revisó sus propias teorías. Admitió errores públicamente. Esta humildad intelectual es crucial para la claridad existencial. Muchos de nosotros preferiríamos defender una posición mental insostenible que admitir que nuestro modelo del mundo es obsoleto. Esta defensa crea una enorme fricción interna, disipando energía que podría usarse para la expansión. La mente humana a menudo actúa como un agujero negro, absorbiendo toda la información, pero sin emitir luz, sin generar nuevas preguntas. La ciencia, por el contrario, es un proceso de emisión constante de luz a través de hipótesis y preguntas. La claridad que propone es que transformemos nuestra mente de un agujero negro a una estrella, algo que procese la materia, información, experiencia, y la irradie de regreso al universo en forma de conciencia expandida y nuevas preguntas. El desafío radica en equilibrar la necesidad de estructura, ciencia, lógica, racionalidad, con la aceptación del misterio, el universo, el infinito, la conciencia. Mucha gente comete el error de intentar resolver el misterio con la estructura, o viceversa. La claridad hawkingiana reside en la fértil tensión entre ambos. Utilizar la navaja afilada de la razón para descubrir todo lo posible, pero detenerse con reverencia en el límite de lo que es fundamentalmente incognoscible. Es en este punto de silencio respetuoso cuando la conciencia se expande, cuando el ego deja de luchar por el control y se rinde a la magnificencia de lo que simplemente es. Esta aceptación del misterio no es una rendición a la ignorancia, sino más bien el reconocimiento de lo que es verdaderamente vasto. Es la diferencia entre intentar drenar el océano y aprender a surfear sus olas. Nuestra percepción del universo, de nosotros mismos, debe ser una reevaluación constante. Siempre estamos evolucionando.
no solo biológicamente entidad, sino conceptualmente. El mayor descubrimiento que puede hacer un ser humano es que su propia capacidad de comprensión es el recurso más subestimado del universo. No somos meros subproductos del azar cósmico, somos el mecanismo por el cual la vasta y silenciosa inteligencia del universo intenta nombrarse a sí misma, la expansión de la percepción que buscamos. Por tanto, no es la suma de más hechos, sino la resta de ilusiones. Es un proceso de desaprender todo lo que nos han dicho que es fijo e inmutable. Hawking nos enseñó sobre la singularidad, el punto en el espacio-tiempo donde las leyes de la física dejan de funcionar. Esta singularidad no se encuentra solo en el centro de un agujero negro o al comienzo del Big Bang. Existe en tu mente, en el momento en que confrontas la profundidad de tu propia ignorancia y la inmensidad de tu potencial. Es el momento en el que tus viejas certezas se derrumban y se abre un nuevo universo de posibilidades. La claridad es el coraje de habitar esta singularidad personal, de permanecer en el punto donde lo conocido se disuelve y lo infinito comienza a ser audible. Esta es la frontera, el límite entre lo que crees que eres y lo que el universo te ruega que sea. A continuación, exploraremos la arquitectura de esta transformación, las matemáticas de la esperanza, y así llegamos al umbral de la última frontera. No la frontera del universo que aún no hemos visto, sino la frontera de la mente que finalmente se permite ver lo que siempre ha estado ahí. La ciencia de la claridad, en su máxima expresión, no es la posesión de todas las respuestas, sino la posesión del coraje inquebrantable para permanecer en la pregunta. Stephen Hawking nos legó no solo ecuaciones profundas sobre el tiempo y el espacio, sino también una ética de la visión, una insistencia radical en que el silencio cósmico no es un vacío aterrador, sino la pantalla perfecta para la proyección de nuestra mayor capacidad, la comprensión. Hemos llegado al punto en el que la física se encuentra con la poesía existencial. El mensaje final de Hawking es una síntesis paradójica. Somos simultáneamente partículas insignificantes, navegando en un océano infinito de oscuridad, y, sin embargo, somos el único mecanismo conocido mediante el cual esa oscuridad puede ser mapeada, nombrada y comprendida. La claridad surge cuando aceptamos esta identidad dual. La aceptación de nuestra pequeñez no es una invitación a la desesperación, sino más bien la base para una humildad radical que, irónicamente, es la única puerta de entrada a la verdadera grandeza. Cuando la mente deja de luchar por ser el centro de todo, gana el poder de abarcarlo todo. Pensemos en el concepto de agujero negro, la gran pasión y el gran misterio de Hawking. El agujero negro es el punto final de la compresión, donde la materia colapsa en una singularidad de densidad infinita, oscurecida por el horizonte de sucesos. Este es el punto donde la física tradicional falla, pero donde surge la imaginación. Metafóricamente, el agujero negro es nuestro ego, nuestra rigidez mental. Es la parte de nosotros que comprime la realidad en un punto tan denso de certeza personal, del que ninguna luz externa puede escapar. La claridad, la iluminación, comienza cuando reconocemos que es necesario superar este horizonte de sucesos interno. Hawking nos enseñó que, incluso en los límites más extremos del universo, hay orden e inteligibilidad. Su descubrimiento de que los agujeros negros emiten radiación, la famosa radiación de Hawking, no es solo una hazaña de la termodinámica cuántica, es una prueba filosófica de que nada, ni siquiera la fuerza más destructiva del cosmos, puede ser completamente hermético y silencioso. Siempre hay un susurro, una pista, una luz tenue que se escapa y nos permite asomarnos a lo que hay más allá. La claridad de la mente es precisamente esta capacidad de detectar los susurros del universo, incluso cuando el ruido interno, miedo, duda, prisa, insiste en ahogarlos. La verdadera expansión mental que defendía Hawking no era una abstracción académica, sino una exigencia existencial. Vio la curiosidad como la última frontera de la libertad humana, especialmente frente a la inevitable finitud. Su propia vida, un testimonio de cómo la mente puede volar libremente, incluso cuando el cuerpo está conectado a tierra, hace que este mensaje sea aún más conmovedor. La mente, cuando se ejercita mediante un cuestionamiento constante, ya no está limitada por lo que es visible o inmediatamente palpable. Comienza a operar en la inmensidad del potencial, en el campo unificado de posibilidades que la ciencia está tratando desesperadamente de descubrir. La búsqueda de una teoría del todo, la TOE, que unificara la relatividad general con la mecánica cuántica, era para Hawking, más que física, una búsqueda de coherencia, y esta es la esencia de la claridad personal. Encontrar coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y el vasto escenario en el que actuamos. La mayoría de las personas viven en un estado de incoherencia, con la mente fragmentada por las exigencias de la vida cotidiana
y la falta de perspectiva cósmica. Hawking nos ofrece el cosmos como espejo. Cuando vemos el orden implícito en las galaxias y la belleza de las leyes de la naturaleza, somos invitados a reflejar ese mismo orden y la belleza en nuestro universo interior. La claridad, entonces, es la comprensión de que las leyes que gobiernan el movimiento de un planeta son las mismas leyes que gobiernan la estructura fundamental de nuestros pensamientos y emociones. Somos parte de un sistema, no exiliados de él. Ampliar la conciencia es el proceso de desaprender la separación. Cuando el científico busca la ecuación final que lo explique todo, en esencia está buscando la paz que surge al comprender que el universo no es caótico, sino profundamente organizado, y que nuestro papel es encontrar nuestro lugar en este arreglo elegante y casi musical. El clímax de este viaje de claridad no está en una gran revelación externa, sino en el silencio de la certeza interior. El silencio que solo se logra cuando la mente, agotada de luchar contra lo desconocido, finalmente se entrega a la contemplación. Hawking, con su voz sintetizada e imponente, nunca pidió pasividad, pidió la acción de la mente, la exploración incesante. Pero esta exploración, si se hace con la humildad del observador cósmico, conduce a una especie de serenidad. Pensemos en la metáfora de la gravedad. La gravedad es la fuerza silenciosa e invisible que mantiene la estructura del universo. No grita, no se impone, simplemente existe, y lo define todo. La claridad, en el sentido hawkingiano, es la gravedad de la conciencia. No necesita afirmaciones ruidosas ni pruebas externas, simplemente organiza el caos interior, alineando nuestros pensamientos para que reflejen la estructura fundamental de la realidad, el vasto espacio que nos rodea. Muchas veces confundimos la claridad con la capacidad de predecir el futuro o controlar el presente. Hawking nos recuerda que la verdadera claridad reside en la capacidad de aceptar la imprevisibilidad inherente del universo, la incertidumbre cuántica que impregna nuestra existencia. Aceptar la incertidumbre no es rendirse, sino una forma de fortaleza. Es el reconocimiento de que, si el universo fuera completamente predecible, no habría lugar para la sorpresa, el descubrimiento y, fundamentalmente, la libertad. La libertad de pensar diferente, de hacer nuevas preguntas, de continuar el viaje de la curiosidad. La gran lección que dejó, la esencia última de la ciencia de la claridad, es una invitación. No se dejen atrapar por trivialidades. El sufrimiento humano deriva muchas veces de atribuir un significado excesivo a acontecimientos efímeros e insignificantes. Al obligarnos a mirar el cielo nocturno, a contemplar la escala de miles de millones de años luz y de innumerables galaxias, nuestras preocupaciones inmediatas vuelven a su justa proporción. No desaparecen, pero pierden su poder de dominar nuestro campo de visión. El cosmos se convierte en el filtro, el vasto océano que disuelve la ansiedad y la rigidez. Expandir la mente es, por tanto, un acto de higiene existencial. Es la limpieza constante de desechos mentales, lo que nos impide darnos cuenta de lo extraordinario que es simplemente estar aquí, capaz de preguntar. Recuerde, estamos hechos de polvo de estrellas, el material forjado en los corazones de las estrellas moribundas. Somos, literalmente, la memoria del cosmos. Cuando nuestra mente se expande, simplemente regresa a su escala original, reconectándose con la vasta herencia de la que estamos hechos. Esta claridad final, esta visión de Hawking, nos libera del miedo más primario, el miedo a la insignificancia. Al vernos a nosotros mismos como una parte intrínseca del proceso cósmico, en lugar de un error estadístico en un rincón oscuro del universo, obtenemos un propósito. Nuestro propósito no se impone desde fuera, sino que surge de nuestra propia naturaleza como seres de conciencia y curiosidad. El trabajo de Hawking y la ciencia de la claridad que emerge de él culmina en una instrucción simple y poderosa. Mira las estrellas y no a tus pies. Esta no es solo una directriz científica, es una filosofía de vida, una forma de mantener la mente abierta, amplios horizontes y un espíritu invencible ante las limitaciones físicas o temporales. Mantener la mente mirando a las estrellas significa no permitir nunca que la costumbre o la resignación se conviertan en la teoría de todo lo que rige tu vida. Es en este punto de unificación, donde la física del universo se convierte en la ética de la vida, que el viaje encuentra su conclusión. La claridad no es un destino, sino la luz perpetua que alumbramos para continuar el camino. Es la certeza de que, por complejas que sean las ecuaciones del universo o de la existencia misma, la curiosidad humana es la única constante que nos permite descifrarlas, una a la vez. La mente humana es nuestra única nave espacial hacia el infinito. Cuidarlo, ampliarlo, alimentarlo con preguntas y no con respuestas preparadas, es nuestra mayor responsabilidad hacia el legado de pensadores como Stephen Hawking
y hacia el universo mismo que nos dio la capacidad de pensar. Agradece la inmensidad, pero nunca dudes de tu capacidad para comprenderla. La claridad es la manifestación de que la materia, organizada de manera suficientemente compleja, puede contemplarse a sí misma, y esta contemplación es el momento más sublime de la existencia. Si estas palabras, si este viaje a través de las reflexiones de Stephen Hawking te ha conmovido, si te ha abierto un pequeño horizonte dentro de tu propia mente, deja tu comentario abajo. Comparte cuál fue la idea más expansiva. ¿Qué sentiste al contemplar el silencio cósmico? Exploremos juntos este universo interior y exterior, transformando la curiosidad en un diálogo continuo. Y, si deseas continuar este viaje de conciencia, donde la ciencia se encuentra con la filosofía para expandir la mente, deja un me gusta y suscríbete. Aquí tu mente siempre encontrará espacio para expandirse, siempre animada a mirar las estrellas. La búsqueda de la claridad es eterna y lo haremos juntos.